Uf, se salió. Perdón. Ahí está. Bien. ¿Cuál es el último que hicimos? El El ejercicio 33, 33. profe. ¿El 33? Ajá. ¿Y sí lo concluimos? Me Sí, parece que profe. sí. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente parte que son soluciones por sustitución. Sí, vamos a ver entonces esto de soluciones por sustitución. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una lectura que nos habla acerca de las sustituciones. No sé, a ver, alguien que pudiera leer el primer párrafo, por favor, para que también yo no nomás los esté aburriendo con mi voz. A ver, adelante. ¿Quién quisiera leer ese primer párrafo? Sustituciones. Con frecuencia, el primer paso para resolver una ecuación diferencial en transformarla en otra ecuación diferencial mediante una sustitución. Por ejemplo, supongamos que se quiere transformar la ecuación diferencial de primer orden de y en dx es igual a la función de x, y, sustituyendo y es igual a g de x, u, donde u se considera una función de variable x. Si g tiene primeras derivadas parciales, entonces usamos la regla de la cadena. Ok, bueno, fíjense bien. Aquí, observen. Yo tengo una ecuación diferencial donde el segundo miembro, es una función implícita. Si es una función de dos variables. Entonces, lo que se hace, fíjense una cosa, ojo, analicemos la estructura de la ecuación diferencial. Y de hecho esta estructura ya se nos hace un poquito familiar, porque básicamente son la derivada igual a una función implícita. Si esta función implícita dependía solamente de y, pues era una ecuación diferencial autónoma, acuérdense, ¿sí? Pero a fin de cuentas estamos derivando y con respecto de x, o sea, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque tenemos una derivada, perdón, tenemos una variable dependiente y una independiente. Entonces, a fin de cuentas es ordinario. Ahora, lo que yo voy a hacer es la variable dependiente expresarla como una función implícita de la x, que es la variable independiente propiamente de la ecuación diferencial, y otra variable, una variable u, pero a fin de cuentas esa variable u es una función que también depende de x, ¿sí? O sea, a fin de cuentas no estamos yendo nada en contra de la estructura original de la ecuación diferencial, porque yo estoy diciendo que y es función de x, o sea, y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Lo único que estoy haciendo es utilizar una nueva función, ¿no? Que a fin de cuentas es también función de x. ¿Y esto para qué? Pues para poder resolver de forma más sencilla la ecuación diferencial. Y es precisamente lo que se explica aquí abajo. Dice, usando la regla de la cadena, vean, esta es la regla de la cadena, esto lo vieron en su clase de cálculo multivariable o de cálculo vectorial. Observen cómo esto es una derivada total, una derivada ordinaria, pero como yo metí ya esta nueva función, entonces, aplicando la regla de la cadena, pues me va a dar a fin de cuentas la ecuación diferencial que obtengo yo aquí. Y básicamente lo que tenemos es que esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que dy en dx es igual a esto que viene siendo la derivada parcial de g con respecto de x. Acuérdense que eso también se representa mediante esta notación.
derivada parcial de u con respecto de x, más la derivada parcial de g con respecto de u, aquí está, acuérdense la notación de los subíndices, por la derivada de u con respecto de x. Una cosa muy interesante, noten cómo, caray, a ver, déjenme quitar esto. Derivada, esta derivada es propiamente un 1, porque es de x en dx, y de x en dx pues es 1. ¿Sí se fijan? Por eso es que toda esta parte me queda así. Aquí prácticamente tengo el 1. Si ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué se hace esto? Bueno, pues se hace precisamente para poder resolver la ecuación diferencial de forma más sencilla. Luego dice, a ver, ¿quién quiere continuar, por favor, esta parte nada más ya para concluir? ¿Sí? Sale. ¿Me escuchan? Oigo. Ah, sí, profe, es que ya la vio. Al sustituir dy en dx por la derivada anterior, sustituyendo y en f de x, y por g de x, u, obtenemos la ecuación diferencial de y en dx es igual a la función de x, y, que se Sí, ya convierte no en... lo leas, ya no lo leas. Es la expresión que tenemos aquí Ok, y luego para la cual resuelta para, síguele. perdón, me perdí. La cual resulta para du en dx, tiene la forma du en dx es igual a la función de x, u. Si podemos determinar una solución u es igual a phi de x de esta última ecuación, entonces una solución de la ecuación diferencial original es y de x es igual a g de x, phi de x. Ok, entonces si se fijan, esta sustitución que yo hice me sirve para expresar esta ecuación diferencial de forma más sencilla, de forma más fácil para resolver, que es esta. ¿Sí? Bueno, perdón, esta no es, disculpen, esta no es. Esta sería la solución. Esta sería la solución. La ecuación más sencilla sería esta de acá. ¿Sí? Esta. Aparentemente uno va a decir, bueno, pero es que eso no se ve más sencillo. Bueno, ahorita con un ejemplo va a quedar claro. Ahora, es importante decir que va a haber diferentes ecuaciones diferenciales que se van a resolver por sustitución. Acuérdense que las que vimos anteriormente se resolvían mediante un factor integrante, ¿sí? Las que se resuelven por factor integrante, pues están las homogéneas y están las lineales, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo va a haber algunas ecuaciones diferenciales que se van a resolver por sustitución, y obviamente para saber qué tipo de método de sustitución vamos a utilizar, pues tenemos que considerar su estructura. La estructura es la que nos va a decir qué tipo de método de sustitución vamos a utilizar. Entonces vamos a analizar el primer caso de ecuaciones diferenciales que se van a resolver por estos métodos de sustitución. Y el primer caso es el de las ecuaciones homogéneas. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Nosotros ya hemos utilizado el concepto de ecuaciones diferenciales homogéneas antes. Esto lo vimos cuando analizamos las ecuaciones diferenciales lineales y decíamos que las homogéneas eran aquellas que estaban igualadas con cero. Y de hecho, el término homogéneo, ese término de homogeneidad también se aplica en el caso de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando se igualan con cero, se dice que el sistema es homogéneo. Bien, pues en este caso, ese concepto de homogeneidad no se va a referir a que esté igualada con cero, sino que va a tener otro significado. Por eso es muy importante que pongamos atención. Estas ecuaciones diferenciales van a ser homogéneas, pero de acuerdo a lo siguiente, al grado. Es decir, observemos, dice, a ver, ¿quién quiere leer para no estar yo nada más hable y hable? Sale.
Rápido. Ecuaciones homogéneas. Si una función f tiene la propiedad f de t de x, ty igual a t elevada a la a por la función de x, y, para algún número real es alfa. Entonces se dice Sí. que es una función homogénea de grado alfa. Ok. Por ejemplo, Sí. f de x, y es igual a x al cubo más y al cubo es una función homogénea de grado 3. Ujú. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque si se fijan, si yo hago la sustitución de f de tx, ty, observo que me queda la función original multiplicada por t cúbica. Por eso decimos que es una función homogénea. Pero es una función homogénea en cuanto al grado, no en cuanto a la estructura de que esté igualada con cero. ¿Sí? Entonces fíjense cómo tenemos un nuevo concepto de homogeneidad. ¿Sale? Luego, Sí, profe. Sí, profe. esto es importante porque si se fijan esta ecuación diferencial que yo tengo aquí, dirían, no, pues es que es una ecuación diferencial homogénea porque está igualada con cero. Bueno, pues hay que tener cuidado, primero que nada porque es una ecuación diferencial que pareciera ser exacta. Si se fijan que esta es la estructura que tenían las exactas, pero obviamente hay que analizar si es exacta o no, y acuérdense que para analizar eso sacábamos las parcial de m con y y la de n con x, si eran iguales eran exactas. A fin de cuentas es una estructura nada más, ¿sí? Pero era la forma que tenían las que estudiamos como exactas, pero ya dijimos que hay que tener cuidado, primero hay que averiguar si lo son o no. Ahora, estas ecuaciones diferenciales que tienen esta estructura se van a llamar homogéneas si ambas funciones, o sea la m y la n, que recuerden que son las funciones que multiplican a las diferenciales, son homogéneas del mismo grado. Es decir, para que esta ecuación diferencial sea homogénea en cuanto al grado, se necesita que m y n, que son las funciones que multiplican a las diferenciales, son homogéneas del mismo grado. Si son homogéneas de grado diferente, la ecuación diferencial no va a ser homogénea. Es una condición necesaria, que sean del mismo grado. Entonces, eso es lo que nos está explicando ese concepto de ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer es comprobar que esta ecuación diferencial sea homogénea, y si es homogénea, entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial por sustitución. ¿Qué sustitución vamos a realizar? Puede ser cualquiera de estas dos. Plantear y igual a u por x o x igual a v por y. ¿Sí? Donde u y v van a ser nuevas variables auxiliares. Van a ser nuevas variables dependientes. Sí, acuérdense que era lo que se comentaba. A fin de cuentas, esas variables son función de x. Entonces, al utilizar cualquiera de estas dos, cualquiera de las dos no importa, lo que vamos a obtener al realizar esa sustitución es que esta ecuación diferencial que teníamos originalmente se va a convertir en una de variables separables y de primer orden. Y entonces, pues ya sabemos cómo resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, está muy sencillito. Ahora, ¿qué sentido tiene utilizar cualquiera de estas dos sustituciones? Bueno, vamos a suponer que yo quiero utilizar esta, ¿no? dy es y igual a u por v, perdón, a u por x, a u por x. Recordemos que u es una nueva variable dependiente que a fin de cuentas va a depender de x. Entonces, u también depende de x. A fin de cuentas, todo esto va a quedar sobre x, pero yo utilizo u como una variable auxiliar. Entonces, yo
derivaría, sería una derivada total. Uno pensaría, no, van a ser derivadas parciales. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos variables. No, espérate. Recuerda que u depende de x. Es una variable auxiliar nada más. Entonces, a fin de cuentas, esta derivada no va a ser parcial, va a ser ordinaria. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ambas dependen de x. O sea, tengo x y esta que depende de x, pues a fin de cuentas es de x. Esa nada más es auxiliar. Entonces, ¿cómo sería la derivada de y con respecto de x? Bueno, pues esto es un producto. Entonces sería esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. O sea que sería u por la derivada de x con x más x por la derivada de u con respecto de x. Derivada de u con respecto de x. ¿Sí estamos de acuerdo o no? No Ok, oigo. profe. Sí. Y si se fijan, esto yo puedo despejar la diferencial. ¿Por qué puedo despejar la diferencial? De y, porque generalmente en las ecuaciones diferenciales de ese tipo, las diferenciales están solitas. Entonces, si yo despejo la diferencial de y, sería como multiplicar ambos miembros de la ecuación diferencial por dx. Por dx. Bueno, perdón ahí que esté feo. Luego, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. este dx por esto, pues me va a quedar de y. Y luego acá, dx por u, pues me va a quedar u de x. U de x. Ahí está. U de x más du en dx por dx me va a quedar x de u. No oigo. No oigo. Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Está muy fea esa de. Hijo. No oigo. Sí, profe. Sí, profe, Sí, de profe, de acuerdo. acuerdo. Profe. Va a quedar esto. Y esto de aquí es lo que yo tengo acá. ¿Sí o no? Luego. Sí, profe. Sí, profesor. Profe. ¿Sí? Esto Sí. es para que nos fijemos cómo va a ser la estructura de la diferencial de y, que a fin de cuentas es la variable independiente de la ecuación diferencial. Y ya nada más para que la tengamos presente y la sustituyamos. La sustituyamos. Entonces, al hacer esa sustitución en una ecuación diferencial que es homogénea, la vamos a resolver por variables separables. Es lo que nos dice precisamente el libro. ¿Ok? No oigo. Ok, profe. Sí, profe. Aquí tenemos otra ecuación diferencial muy importante, que es la ecuación diferencial de Bernoulli. Ecuación diferencial de Bernoulli o simplemente ecuación de Bernoulli. Bien, yo creo que ese apellido de Bernoulli se nos hace muy familiar, ¿sí o no? Creo que todos lo hemos escuchado en nuestras clases. Oigo. Sí, profe. Profe. Sí. Es de fluidos, ¿no? ¿Quién quisiera compartirnos algo? Vale. Oigo. Bueno, es que, bueno, yo recuerdo que en física en la prepa lo vimos cuando estudiamos algo de dinámica de fluidos, que establece algo de los principios básicos de cómo se comporta un fluido en, en condiciones ideales, me parece. Ok. ¿De qué prepa vienes? ¿Cómo, profe? ¿De qué prepa vienes? De un CCT. Ok. ¿Y si te gustaba la física? Pues era interesante, aunque estaba más enfocada en lo que eran los módulos de la especialidad. Ok. ¿Alguien más? Sale. ¿Quién más? Era el que estaba. Bueno, tenía el principio de Bernoulli. Era que establecía que aumentaba la velocidad de un fluido si el espacio en el que se trasladaba era menor, ¿no? Ok. ¿Quién más?
¿Alguien más? Pues según yo, profe, era más o menos que dentro de una misma corriente o de un flujo como de manera horizontal del fluido, se suponía que los puntos que tuvieran mayor velocidad en el fluido pues tendrían menos presión y los que, bueno, que los de menor velocidad se supone, creo que eso era como lo que se definía en el principio de Bernoulli. Ok, bien. Eh, sí, por ahí hay una ecuación de Bernoulli que se utiliza mucho en mecánica de fluidos, efectivamente. De hecho, es un, un- una, un teorema, ¿sí? Un principio que, pues, hasta hace poco tiempo, digo, yo se los comento por la cuestión de la maestría aeroespacial, vamos, el principio de Bernoulli explica el por qué los aviones vuelan, básicamente, ¿sí? ¿Por qué los aviones vuelan? Y tiene que ver precisamente con lo que comentaba uno de sus compañeros. La rapidez de flujo está determinada por su área, por el área, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo yo, en la clase de ingeniería aeronáutica, los perfiles alares, los perfiles de las alas de avión, obviamente tenemos la superficie alar, pero también tenemos lo que viene siendo el perfil del ala. Entonces, tenemos una parte superior del perfil y una parte inferior. Entonces, esa parte de arriba y esa parte de abajo que se llaman intrados y extrados, una es más larga y otra es más corta. Entonces, esa diferencia de longitudes, que a fin de cuentas también se van a traducir en una diferencia de áreas, es lo que en un momento dado provocaría esa diferencia de presiones que serían las responsables de la fuerza de sustentación de las alas. Y es lo que a fin de cuentas permitiría que los aviones puedan volar. Eh, es importante que en esas dos, en la parte superior y la parte inferior del perfil, pues se mantenga el conocido como flujo laminar del aire. Se mantenga ese flujo laminar, o sea, sea bien bonito. Eso de decir bien bonito significa que las líneas del viento no experimentan un cambio drástico en su dirección, sino que se adecúan a la forma propiamente del perfil. Esto se analiza, por ejemplo, en los túneles de viento, ¿no? Que son esos aparatos experimentales para estudiar precisamente todas estas cosas. Para que se pueda dar ese flujo laminar, pues obviamente se necesita que el ángulo de ataque del avión sea tal que no haya mucha turbulencia, porque si el ángulo de ataque, que viene siendo prácticamente el ángulo que forman los ejes de las alas con horizontal, si es muy grande, entonces lo que va a pasar es que ya en la parte de arriba empieza a haber una separación. Se empieza a separar las líneas de flujo de, la, de, la, de, la, de la parte superior del ala, ¿no? Que ya les dije que una se llama intrados y el otro se llama extrados. Cuando eso sucede, entonces se empieza a convertir en un flujo turbulento. Ya empieza a haber turbulencias y precisamente las turbulencias pues ocasionan pérdida de sustentación, ¿sí? Por eso es importante que el avión siempre mantenga un ángulo de ataque adecuado, o sea, puede en su movimiento de subida, pues obviamente va a un ángulo determinado, pero si ese ángulo aumenta, pues prácticamente no va a haber sustentación y va a caer el avión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber precisamente esa diferencia de presiones entre los dos flujos que se separan
al pasar por el ala, ¿no? Que en un momento dado solo que ocasiona esa diferencia de presiones. Esto básicamente se lo estoy explicando así de forma sencilla. Claro que estos ya son ecuaciones diferenciales avanzadas, pero básicamente esa sería la idea. Por ahí yo estuve viendo algún vídeo donde un ingeniero aeroespacial, un investigador, comentaba que pues en realidad el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli pues no explicaba propiamente este fenómeno. Pero sinceramente así es como a mí me lo enseñaron mis profes. De hecho, mi profesor ahorita les presumo, mi profesor de la materia de ingeniería aeronáutica, es un excelente ingeniero español, Fran Lafuente. De hecho, Fran se llama Francisco, pero le decíamos Fran. Él era el gerente de ingeniería de ITP. No sé si sepan que ITP es la empresa esta que está aquí en el parque industrial, está ahí por CNH. Ahí está ITP, antes se llamaba Turboreactores. Y ahí en esa empresa pues le dan mantenimiento a los turbofanes, a los turbofanes de avión, ¿sí? a las turbinas de los aviones. Y Fran era el gerente de ingeniería. No sé si todavía esté aquí, creo que ya se iba a regresar a España. Y es una excelente persona, ¿no? Como ingeniero, como persona muy agradable, Fran. Y bueno, pues eso era lo que nos explicó este excelente ingeniero, y obviamente también los otros profesores que nos daban turbomáquinas, análisis de turbomáquinas, ¿no? Que eran también españoles allá de, de la Universidad Politécnica de Madrid, que curiosamente esas clases nos las daban también por Wibex. Creo que ya por ahí les comenté en su momento. Entonces, ahorita, pues bueno, estamos estudiando esta ecuación diferencial que pues tiene un poco de la estructura, tiene la estructura de ese principio, ¿no? Del que ustedes estaban comentando, que nos permite analizar precisamente la mecánica de fluidos, sobre todo en la cuestión de las alas de los aviones. Y pues bueno, pues aquí podemos ver la genialidad de este personaje. De hecho, recuerden que los Bernoulli eran una familia. Sí, yo por ahí he escuchado de dos miembros principales de la familia de los Bernoulli. Uno creo que se llamaba Jacob. A ver, chéquenle por favor. Familia Bernoulli, creo que uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Johann. A ver, chéquenle. ¿Ya? Sí, profe. ¿Cómo se llamaban? Johann y Jacob nacieron en principales. 1900. Sí, son los principales. Ajá. Son los principales, porque era toda una familia, ¿eh? Una familia de matemáticos, pero los principales eran ellos dos. De hecho, van a ser acérrimos defensores de Leibniz, porque recuerden que Leibniz fue uno de los cofundadores del cálculo, uno de los codescubridores del cálculo junto con Newton, y entonces pues va a empezar por ahí una serie de guerras en cuanto a quién fue el primero que descubre el cálculo. De hecho, creo que el vídeo que les compartí hablaba de eso, ¿no? Luego. Los videos que nos compartió solo eran de Michael Faraday y de Aunque les voy a Gauss. compartir entonces el que habla acerca de esto. Entonces, estos matemáticos geniales pues van a ser acérrimos defensores de Leibniz. Lo van a defender como quien verdaderamente descubrió primero el cálculo. De hecho, la leyenda, bueno, la historia comenta que el primero que descubre el cálculo fue precisamente, creo que fue Leibniz, pero Newton le dio pues más aplicación, ¿no? Más aplicación científica. Sin embargo, pues la aportación de Leibniz pues es
inigualable. Vamos, estos dos matemáticos fueron geniales al descubrir esta herramienta. Bueno, pero vamos a estudiar cómo es esta ecuación diferencial. Si se fijan, esta parte se parece mucho a las ecuaciones diferenciales lineales. Acuérdense que las ecuaciones diferenciales lineales tenían esta forma: dy en dx más pxy. De hecho, acuérdense que la integral de e a la integral de p de x nos daba el factor integrante, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, esta es la estructura de una ecuación diferencial lineal. Esta. Si comparan, ¿en qué son diferentes? ¿En qué son diferentes? Pues solo en la Y a la N, ¿no? En la y a la n. ¿Qué significa? Significa que la ecuación de Bernoulli no es lineal. Precisamente lo que hace que no sea lineal es este exponente. Si este exponente de y es 0 o 1, esta ecuación se va a convertir en lineal. La podemos reajustar para que nos quede como lineal. Pero si ese exponente es diferente de 0 o diferente de 1, entonces no va a ser lineal y propiamente ya va a ser una ecuación de Bernoulli. Y para resolver la ecuación de Bernoulli, lo que hacemos es nuevamente una sustitución. La sustitución que vamos a hacer es esa variable u, que va a seguir dependiendo de x, pero que va a ser u igual a y a la 1 menos n. Ustedes me van a decir, no, pero acabas de decir que u depende de x. Aquí depende de y. Sí, pues, pero a su vez y depende de x. No oigo. Ok, profe. Entonces, al hacer esa sustitución, y al hacer este cambio de variable y sustituirla en la ecuación diferencial, esta ecuación que no es lineal se va a convertir en una lineal. Y ya sabemos cómo resolverlas. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Finalmente, el último caso de solución de ecuaciones diferenciales por sustitución que vamos a ver es este. Si se fijan, aquí tenemos una ecuación diferencial que tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma. Ustedes dirían, bueno, a ver, espérame, pero, oye, es que esta se parece pues a las que hemos estado analizando. Se parece a esta. Mira, se parece a esta, vale. ¿Sí o no? A fin de cuentas, este relajo es una función implícita. Puede ser una función implícita, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. ¿Qué caso tiene? ¿Sí o no? Se parece. No Sí, oigo. profe. ¿Sí han escuchado la canción esa del Si se parece a ti, no? No oigo. ¿De quién es, profe? No la ubico, profe. ¿Eh? No la ubico, profe. Es la que canta el Julián, hombre, o el Lupillo, ¿cómo se llama el? Valentina Elizalde, Valentina profe. Elizalde, profe. A ver, aviéntate un pedazo. ¿Cómo va? Y se parece a ti, y se No me la parece sé, a profe. ti, Canta bien así como feo. tú eres. ¿Y luego qué sigue? No sé, profe, nada más me sé ese pedacito. ¿Cómo ven? A ver, de las chicas, ¿están ahí o no? ¿Dónde están? Aquí, profe. Vamos, profe. ¿Cómo ven? Estoy preguntando. A ver, ¿quién dicen que la canta?
El Valentín Valentín Elizalde. Elizalde. El Valentín, ¿a ustedes sí les gusta el Valentín? Sí, ¿Cómo? profe. Pues chido. Sí, profe, pero da sed. A ver, pero aviéntese un pedazo, pues. Oigo. Estoy esperando. ¿Están ahí? Sí, profe. No, es que yo no me la sé. Sí, profe. Ok, uno diría, no, pues es que sí se parece, pues no tiene caso. Ah, lo que pasa es que, ojo, esta función, fíjense bien, esto que yo tengo aquí en el segundo miembro es función implícita, efectivamente, pero esto es un plano. ¿Ya se fijaron que esto es un plano? Entonces, cuando es función de un plano, es que tiene esta estructura especial. ¿Sí lo observan? O sea, efectivamente va a ser una función implícita, pero esa función implícita específicamente va a ser un plano. Por eso aquí nos dice, se puede reducir una ecuación por variables separables por medio de la sustitución u igual a esto que viene siendo la ecuación de un plano. Ahora, ¿por qué sabemos que esto es la ecuación de un plano? Porque estamos diciendo que b debe de ser diferente de 0. Y b es el coeficiente de y. Si b valiera 0, entonces esto va a ser una ecuación de variables separables, porque sería diferencial derivada de y con respecto de x igual a una función de x. Se puede resolver bien fácil por variables separables, ¿sí o no? Pero si yo hago esta sustitución, pero si no es una función de pura x, sino que es función de un plano, al hacer esa sustitución la voy a poder resolver por variables separables. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe, queda claro. Bueno, y ya están los ejercicios, ¿cómo ven? No oigo. De una vez, profe. De una vez, profe. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿De una vez quieren uno? Pues sí, ¿no? Si quiere, Aún profe. queda tiempo. Estaría bien, profe. A ver, pues agárrenselo. Yo digo que el 3, profe, para empezar calentando. No oigo. Pues sí, profe, el 3 está bien. El 3 estaría 10, bien, profe. profe. Bueno, a ver. A ver cómo es. X por diferencial de X. Más, abre paréntesis, Y menos 2X. Y menos 2x. Cierra paréntesis. Por diferencial de Y es igual a 0. Bien. Bueno. Pues viendo esta ecuación diferencial, pues obviamente tiene pinta de ser una homogénea. Una homogénea porque recuerden que esta es la m. Ya no le voy a poner de x, y. Se sobreentiende, ¿no? Bueno, lo voy a poner mejor, más vale, porque aquí sí vamos a tener que analizarlo. Sí vamos a ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo. M de x, y es x y n de x, y pues es el y menos 2x.
Entonces acuérdense que hay que analizar para ver si es homogénea, así, m de tx, ty. Entonces me va a quedar tx y esto viene siendo t por m de x, y. Entonces m es homogénea de primer grado. Vamos con n. Hay que sacar n de tx, ty. Entonces va a ser, la x va a valer ty, entonces, y la y va a valer ty, entonces va a ser t por y menos 2tx. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? De acuerdo. Se cambia. Entonces, de aquí podemos despejar a la t y me va a quedar esto, es decir, me queda t por n de x, y. Entonces son homogéneas del mismo grado, son homogéneas de primer grado. Por lo tanto, es homogénea. Es homogénea. ¿Sí? ¿No oigo? Ok, profe. Profe, de acuerdo. Es homogénea de primer grado, ¿no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si era homogénea de primer grado, teníamos que hacer la sustitución y igual a qué. ¿Y igual a qué? Acuérdense que es x por y. Perdón, no, x por y no. Es u por x o v por. A ver, pueden ser cualquiera de estas dos, fíjense. Es y igual a u por x o, ¿sí se acuerdan? X por vy. ¿Sí o no? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Ah, ok, profe, sí. No. ¿Sí? Lo que pasa es que me regresé para ver qué variables ocupaba y porque yo les puedo meter en S o R, es otra cosa, para que no haya problema. Bien. Cualquiera de estas dos, ¿cuál quieren que usemos? Rápido. Pues la segunda, profe. Dice su compañero que la segunda. Vamos a ver. Voy a utilizar esta, entonces voy a derivar a X con respecto de Y. ¿Por qué? Porque aquí estoy planteando que X aparentemente es función de Y y V sería función de Y también. Aunque en realidad sabemos que la dependiente es Y la independiente es X, pero bueno, si yo hago esta sustitución va a dar lo mismo. O sea, vamos a llegar a la misma solución. Pues vamos a usarla con esta y ustedes van a utilizar esta haciendo lo mismo. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. A ver, ¿es par o impar? Es impar. Entonces, dx en dy sería, es un producto. Entonces sería esta por la derivada de esta. V por dx en dy más esta por la derivada de esta. V por dy en dy. ¿Sí están de acuerdo o no? Ok, profe. Que sería 1. Que sería 1, porque estoy suponiendo que la variable y es la independiente, pero tuve que hacer esto para que más o menos les quedara claro. Lo voy a dejar así. O sea que es v dx en dy más v. ¿Sí? Ok, profe. No, a ver, aquí estoy mal. Miento. Estoy mal. Es esta por la derivada de esta. Bueno, sí, dx en dy. Más esta por la derivada de esta.
Ahora sí. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. El dx en dy va a valer 1. ¿Por qué va a valer 1? Porque estoy diciendo que x es función de y. Y si derivo a la función con respecto de y, vamos, perdón, de hecho aquí estoy mal, no es de x, esta es la que va a ser de y, porque es esta por la derivada de esta con respecto de y, entonces va a ser de y en dy. ¿Están de acuerdo? Que fue lo que puse hace rato, nada más que le borré porque aquí había cometido un detalle. Va a quedar de y en dy, porque es esta por la derivada de esta, pero con respecto de quién, con respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Ok, profe. Más y por la derivada de v con respecto de y, ahí está. Y entonces ya me va a quedar esto que les puse aquí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, profe, sí. Sí, profe. Lo que pasa es que esta es la que menos se utiliza. Es la que menos se utiliza. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces de aquí despejo el diferencial de x. Tendría que multiplicar ambos miembros por la diferencial de y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo que si multiplico ambos miembros de la ecuación diferencial por dy me va a quedar esto? Sí, profe, de acuerdo. De acuerdo. Okay. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ya nada más sustituyo. A ver, sustituyo. Me dice que es x, pero x es v por y. Diferencial de x. ¿Quién es la diferencial de x? V de y más y por diferencial de v. Bien. Más y menos 2x. ¿Pero quién es x? Pues 2by. ¿Sí estamos de acuerdo? Por diferencial de y, pues, ¿qué es diferencial de y? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer aquí operaciones. Me va a quedar, me voy a venir para acá. Me va a quedar v cuadrada y de y más y de v más y de y menos 2 vy de y igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a separar. Fíjense cómo estas tienen diferencial de y. Tienen diferencial de y. Entonces va a quedar, tienen diferencial de y, pero tienen en común la y. Entonces factorizo la y va a quedar v cuadrada para este va a quedar 1 y para este va a quedar menos 2v y obviamente factorizo el diferencial de y. ¿Sí se fijan? Sí, profe, sí, Sí, se aprecia. profe. Y esta quedó solita. Esa quedó solita. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe, vamos bien. Ok. Esta incluso yo la puedo poner así. Observen cómo este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces la puedo poner como v menos 1 al cuadrado de y más y de b igual a 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Profe, creo que se le fue un cuadrado al multiplicar el BY por el YDV. Ah, a ver, este por este me da este. Este por En este. el Aquí segundo. me queda el cuadrado, ¿verdad? Sí, Sí, cierto. Sí, y con tienes la que. V, ¿no? Queda VY cuadrado. Este va a quedar como aquí. Ahí así, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, profe, ya. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo esta ya la puedo resolver muy fácil. Incluso
a primera vista, puedo ver que es una de variables separables. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Eh? No oigo. De acuerdo, profe. Sí, profesor. Pero vamos a dejarla ahí porque ya son las 7:10, ¿no? Y no sé si alguien tenga clase. Mañana la continuamos. Ahorita le tomo foto y se las mando, ¿no? Para que ya nada más mañana pasemos esta última parte. Sí, profesor, está bien. Profe, gracias. Gracias. Mañana, Bueno. gracias. Gracias, profe. Profe. Eh,